Neuquén Informa. Noticias destacadas. Los Chigüidos dejó de ser el último pueblo de la provincia que no contaba con servicio eléctrico las 24 horas del día, gracias a un parque solar que construyó la empresa Pan American Energy. Es muy importante lo que se ha logrado y muy importante lo que están logrando. Y esto, en cierta forma, es un estricto acto de justicia que en el corazón de lo que habla todo el mundo hoy en día, los habitantes que todos los días la pelean, tengan el derecho y puedan vivenciar, poder compartir las luz las 24 horas del día, que es lo más mínimo que tendrían que haber tenido hace muchos años. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama. Vamos a hablar en un ratito más con Dante Scatamburlo, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Neuquén, ACIPAN. Según el último informe que elaboró ACIPAN, petróleo, empleo y la actividad aeroportuaria creció en Neuquén, pero cayeron las ventas en supermercados. Esto lo reveló el Observatorio Económico. Las ventas tuvieron una caída del 4.1% en todo lo que fue el 2025 respecto al 2024 y una baja menor donde a nivel nacional, donde fue del 5.3%. Así se sintió menos en Neuquén. En contraste, el sector energético tiene un fuerte dinamismo, o ha evidenciado un fuerte dinamismo. Y la producción de petróleo creció casi un 30% anual, mientras que la producción de gas un 4%. ¿Cómo derrama esto en la economía? Será parte de esa charla con Dante Scatamburlo. Y antes, en el primer bloque, vamos a hablar de esta fecha tan particular y tan sensible para la historia de los argentinos, como es los 50 años del más reciente de los golpes militares sufridos en la Argentina, el del 24 de marzo de 1976, con dos especialistas en Derecho y además docentes universitarios. El tema que nos ocupa son los 50 años del golpe del 76. Está con nosotros Ulf Nordenstall, que es abogado, es profesor de historia, es director de la carrera en UFLO, y Pablo Matkovic, que es coordinador académico, organizador de la charla sobre la cual vamos a estar haciendo referencia también aquí, y defensor en el ámbito federal, en el fuero federal. A ambos les agradezco. Ulf, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, y lo mismo para vos, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué es el 24 de marzo? El 24 de marzo es una fecha de por sí emblemática, ¿no? Hoy son 50 años. 50 años no es poco, pero a la vez parece que no es mucho, ¿no? Porque aún seguimos debatiendo, discutiendo, analizando, evaluando lo que fue tal vez la página más triste en la historia actual argentina. Un golpe militar, de los muchos golpes que se venían dando desde la década del 30 del siglo pasado, pero que resultó en un proceso sangriento de destrucción, tanto de lo que fueron las redes sociales, familiares, como también de la economía mismo de la Argentina, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento bisagra en el cual volver a reflexionar sobre el 24 de marzo creo que nos va a permitir a nosotros posicionarnos mejor frente a este momento histórico que estamos viviendo ahora. Vos sabés que las personas solemos analizar la realidad a partir de lo que somos, y lo que somos a veces está, digo, de identidad, ¿no? Y la identidad a veces está forjada también por el trabajo. Me va a interesar después que me cuentes cómo analizás esto, si desde la historia o desde el derecho. Pero yo no sé si me cabe en duda respecto de que Pablo lo analiza más desde el punto de vista del derecho o de la política. Pablo,
¿Qué es para vos el 24 de marzo? ¿Lo analizás desde el punto de vista de la justicia, el funcionamiento de la justicia? ¿Lo evaluás, lo ponderás desde lo político? ¿Cuál es tu Creo lectura? que el 24 de marzo puede ser analizado desde todos esos puntos de vista. Creo que el mejor enfoque para analizar lo que pasó hace 50 años, cuáles fueron las consecuencias de lo que llevó a ese golpe, qué pasó en ese golpe y qué quedó después, me parece que puede ser analizado desde todo el punto de vista. Nosotros en la Universidad de Flores estamos pensando para el día 26 analizarlo, pero desde el punto de vista jurídico, un poco a aproximarnos a lo que pasó en el proceso llamado proceso de reorganización nacional, con una lectura hoy de un golpe cívico-militar, de lo que pasó acá en Neuquén, y hacerlo en la próxima jornada que vamos a hacer el día 26, en nuestra sede universitaria, hacerlo desde el proceso, desde la justicia. Cómo la justicia pensó y juzgó estos hechos, que creo que nos puede dar una mirada de qué tenemos. Creo que siempre la mirada de la historia sirve para cambiar el presente y mejorar el futuro. Y en ese punto creo que analizarlo desde distintas aristas, desde lo político, porque para las nuevas generaciones, ¿no?, que pareciera que el proceso y lo que pasó hace 50 años queda tan lejos, que no vemos cuáles son las nuevas enseñanzas que nos puede dar ese proceso de ver cómo se defiende la democracia, cuáles son los desafíos de esta generación con la democracia y cuáles son las diferencias, los caldos de cultivo que llevaron a ese proceso, a ese golpe, al último golpe militar, que creo que son condiciones de separación de un clima de época que creo que a veces el enfrentamiento entre posicional político entre argentinos lo que llevó fue a ese proceso, y creo que eso puede ser una enseñanza para ver que no hay que dejar de estar atento a que el enfrentamiento, a que los espacios de la República, los representantes, cada uno como ciudadano o como político o como historiador o como abogado, tiene que ser bien consciente que la confrontación nos puede llevar a lugares muy oscuros como sociedad. Voy a rescatar de ambos un par de expresiones. Pablo, hablaste de caldo de cultivo, que después desembocó en el golpe del 24 de marzo del 76. Y Ulf, hace 2 minutos atrás dijiste, no fue el primero, comenzó en el 30, el 6 de septiembre de 1930, con el derrocamiento de Irigoyen y la interrupción sucesiva de varios gobiernos democráticos en la Argentina. ¿Primó la visión histórica o es la visión que no se puede perder? Sí, Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida, ¿no? Pero los hechos históricos siempre los analizamos y los evaluamos con preguntas del presente, ¿no? O sea, no podemos hacer preguntas del pasado para entender los hechos históricos. Y nosotros hoy estamos haciendo preguntas a lo que fue lo ocurrido hace 50 años atrás, precisamente desde el presente que estamos viviendo, ¿no?, con las consecuencias de todo este proceso, con las dificultades que acarrea el tener que hablar de memoria a jóvenes estudiantes que nacieron 30 años después de estos hechos. Lo difícil que es justamente posicionarse en ese lugar, ¿no? Entonces, la academia o la universidad se encuentra en un desafío muy grande de poder justamente rescatar, ¿no?, todas las enseñanzas que nos permite ese análisis histórico para traerlos al presente y trabajar con los estudiantes sobre esta realidad. O sea, es imposible que un estudiante de Derecho que esté cursando la carrera de abogacía no pueda comprender tal vez qué significó para el mundo jurídico el corte de un proceso democrático, la imposición de una dictadura y la vulneración de los derechos humanos más grande que hubo en Argentina en toda su historia, ¿no? Cuando uno habla de este acontecimiento, rápidamente aparecen consignas, ¿no? Y es, por lo menos en mi caso, es casi ineludible pensar memoria, verdad y justicia. Justicia, no como virtud, como lo plantea Platón o Aristóteles, pero sí como la justicia de los hombres. Y de eso podemos hablar extensamente.
verdad es un concepto filosófico y ¿cuándo nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Respecto de lo que es la verdad? Y el término memoria, el concepto de memoria, aparece también relacionado con este episodio y ahora, ante la la tarea que implica volcar todo lo que se puede volcar respecto del 24 de marzo a las nuevas generaciones que a lo mejor no lo tienen en su radar porque son posteriores al 24 de marzo, se complica también la de memoria porque ahora aparece memoria completa como concepto actual. ¿Cómo los interpela, cómo tracciona, digamos, estas percepciones que existen respecto a estos procesos históricos a la luz de lo que está pasando en la actualidad? ¿Pablo? La verdad que es una reflexión muy, muy inteligente la que haces. Por supuesto que en tiempos de posverdad, la verdad que va entrelazada a esa cuestión de memoria tiene una relectura. Lo que creo que no hay que enojarse con esa situación, con esas nuevas lecturas, lo que hay que hacer es discutirlas, hay que complejizar los procesos. Por supuesto las preguntas que, como lo marcaba Ulf, que tenemos ahora, son distintas a las que teníamos cuando recién volvió la democracia. Los desafíos son distintos. Creo que lo que sí tenemos una oportunidad a la distancia, a 50 años, es hacer una lectura compleja de la situación, pero sin dejar de ver cuáles fueron las razones, cuál fue la atrocidad que pasó y cuál fue la necesidad también de juzgamiento. También la Argentina tuvo un proceso en cuanto a la justicia de ir y venir. Está el primer juicio a las juntas que lo ordenó el presidente Alfonsín en el inicio del proceso, el entonces procurador, y eso desencadenó en el juicio llamado a las juntas militares, pero después de ese proceso hubo una primer ley a partir de la discusión de aquel momento, la llamada ley de punto final, que no dio respuesta acabada a los militares que pedían no ser juzgados. Después apareció la ley de obediencia debida y dejó afuera a muchas personas sin poder juzgar, y lo que pasó en aquel momento es que muchas personas se quedaron sin respuestas. Es interesante porque en el medio de ese proceso aparecieron los llamados juicios por la verdad que lo ordenó la Comisión Interamericana. Las víctimas necesitaban y tenían que tener respuesta de qué había pasado. ¿Te puedo señalar algo? Sí. Porque pero también estuvieron los indultos. Claro. Y el último punto, el último jaque a todo eso fueron el proceso de los indultos que dictó el expresidente Menem, el 1002, el 1003 y el 1002, el 1004 y el 1005. Donde indultó a todas las personas que habían sido condenadas en ese proceso, tanto militares como personas que fueron condenados por delitos comunes, pero asociados a lo que se conocía como el terrorismo, y eso nos dejó las intenciones de aquel momento. Hubo un pequeño grupo que cuestionó esta decisión, pero en aquel momento, en los 90, tenían un desafío distinto, y lo que se planteaba esto era como una pacificación nacional, ¿no? Como un reseteo de lo que había pasado y continuar hacia adelante. Lo que sí demostró el tiempo es que con impunidad no se puede resetear. Y sin un proceso, en otros lugares ocurrió de una manera distinta. Por ejemplo, en Sudáfrica, que ocurrió de una manera, hubo tribunales donde las víctimas se confrontaban con los victimarios, y esos procesos fueron de reparación. Ulf los puede contar después de eso, que fueron otros procesos en el mundo de cómo se sale lo que se conoce como justicia transicional, ¿no? Es un concepto que no se usa mucho popularmente, pero es un concepto de cómo un proceso sana y juzga los procesos anteriores. Creo que el desafío, para redondear la respuesta de lo que vos me planteás, es, bueno, tenemos que tener una mirada compleja, hacernos cargo de las nuevas preguntas que tienen las generaciones y dar argumentos. Me parece que espacio como este que vos estás dando en el día de hoy y el 24 funciona como un espacio de reflexión para analizar las consecuencias que tenemos, que se linkean con esas condiciones de caldo de cultivo previamente y las que tenemos hoy, que son los discursos de odio, ¿no? Los discursos de odio que rondaban, y el clima de época de los 70, que hacían como algo muy natural que el proceso, todo el mundo sabía que iban a haber un golpe militar y se tomaba como natural. A la mirada que tienen los chicos, eso no podría pasar. Bueno, pero ¿por qué en aquel momento era tan natural y hoy es imposible? Pero en el medio, ¿cuáles fueron las condiciones? Y yo creo que las condiciones estuvieron dadas
por múltiples, pero uno de los factores muy importantes que nos circundan como sociedad hoy son los discursos de odio. Es la rivalidad entre argentinos, es la rivalidad entre con el que piensa distinto. Y creo que eso es el mayor desafío que tenemos de aprendizaje y lo que creo que, al menos en el lugar donde me toca dictar, en la universidad, en las cátedras donde estoy a cargo y en la jornada que vamos a hacer, es reflexionar sobre eso. Me parece que son respuestas a esas nuevas preguntas que nos traen las generaciones nuevas y plantear, no enojarnos con aquellos que dicen, no, mira, que hay una memoria completa. Me parece que lo que hay que hacer es discutir, es traerle reflexiones, es mostrar lo que hubo y es mostrar lo que tenemos y el riesgo que tenemos como sociedad de estar inmersos en discursos de odio, ¿no? Y en naturalizar esos discursos de odio, con la magnificación que hoy tienen las redes sociales, ¿no? Hoy los discursos de odio se ven en el colegio, entre compañeros, en la universidad, en la rivalidad política, en la rivalidad profesional, en la rivalidad periodística. Me parece que eso son llamados de atención que tenemos que tomar aquel 24 de marzo del 76 como para reflexionar qué tenemos hoy y cuáles son los nuevos desafíos que tenemos como democracia, sin olvidar que fuimos capaces como sociedad de tolerar eso y de pasar por esa cuestión tan dura. Bueno, la Argentina lo ha intentado resolver como ha podido, con idas y vueltas, pero creo que es algo muy bueno que el 24 de marzo sea una jornada no solo para irse de fin de semana largo, sino también de reflexionar de lo que pasó. Ulf, ¿seguís dando clases de historia? Sí. Eventualmente doy clase de historia. ¿Y cómo se plantea la clase del 24 de marzo? Bueno, las clases 24 de marzo se plantean desde el lugar de la interpelación, ¿no? O sea, fechas que nos interpelan, que nos hacen reflexionar y pensar principalmente sobre lo que es el valor de la democracia, lo que es el valor de la defensa de los derechos humanos, lo que es el valor del diálogo como elemento, ¿no? Como herramienta de cerrar disputas, ¿no? Recién escuchaba a Pablo también, si bien la opción militar hoy no es una alternativa, no podemos olvidarnos que el golpe del 76 fue un golpe cívico-militar, o sea, hubo sectores de la sociedad civil involucrados, que en algunos casos, muy pocos, también fueron juzgados, y hoy tal vez se han transmutado o se han reseteado, como decimos, desde el sector democrático y están vigentes todavía en nuestra sociedad. Por eso creo que esto de la memoria completa es algo que tenemos que tomarlo, que tenemos que dar el espacio para conversarlo, para, como decía antes, ¿no? A través del diálogo, procesos como el que comentaba Pablo en Sudáfrica, o también tomo el proceso colombiano, ¿no? del diálogo por la paz, en el cual las partes se reunieron, sentaron y conversaron y a través del diálogo fueron concertando algunos acuerdos. Creo que es necesario, sí, dar el debate, dar la discusión, pero sin olvidar lo otro, ¿no? Sin olvidar que la única forma de compromiso social que tenemos en nuestro país es el sistema democrático y justamente el valor de los derechos humanos como un valor indispensable que no debemos en ningún momento renunciar, ¿no? Aprovecho que los dos son abogados para hacerles esta consulta porque, corríjame si me equivoco, pero entiendo que esta fue, digamos, los cabecillas de la última dictadura militar. Fueron los únicos que se fueron sentados en el estrado de los acusados. Es decir, me da la sensación de que hay un proceso interesante, no un proceso judicial, quiero decir, y político, en donde quienes habían participado, quienes habían encabezado un gobierno no democrático, sino de facto, de hecho, fueron sentados frente a un tribunal de jueces. Y esta fue la primera ocasión, no fue el único, el 76. Debe haber por lo menos media docena de golpes de Estado desde el 30 hasta el último, hasta el más reciente. Pero esta fue la primera vez que fueron sentados en los tribunales, frente a tribunales, y lo que no me quedan dudas, aunque no tengo pruebas, es que sí, testimonios a partir de la lectura, de que los otros procesos militares no fueron menos violentos o menos
y no solamente ilegítimos, sino cometiendo acciones ilegales, como por ejemplo afectar los derechos humanos. Pero me da la sensación de que ahí hubo un quiebre importante. Ahora todavía no termina, seguimos hablando de ese quiebre, ¿no? 30 segundos y vamos cerrando. Pablo. Creo que sí había una naturalización en la sociedad de los procesos. Creo que el último fue el más sangriento, el que tuvo un nivel de desarrollo y territorial que nadie imaginaba en ese momento, y creo que nos queda como reflexión que muchas veces las cosas pueden ser peor si no estamos muy atentos a las cosas y aprender del pasado. Así que me parece que ese proceso fue realmente complejo y inusitado en el marco de crueldad que tuvo a los golpes previos, por el nivel de masividad, por el nivel de desarrollo, por el nivel de crueldad, donde el secuestro, la tortura y el homicidio y la desaparición de personas se desarrolló como nunca antes había pasado en la Argentina, y creo que desde ese lugar hay que tener en cuenta que fue muy grave, distinto a todos, y que tenemos como desafío como sociedad, como dije hoy, aprender de aquello y ver cuáles son las nuevas formas de estar alerta y defender la democracia, ¿no? Entre todos. Ulf. Sí, este último golpe fue en realidad diferente a los demás. O sea, si bien en el 55 tuvimos personas ejecutadas, inclusive condenadas a muerte, hubo cadáveres, hubo cuerpos. Este proceso incluyó la figura del desaparecido, la apropiación de bebés. O sea, hubo una serie de situaciones que creo que marcaron definitivamente este golpe. Por esto lo que decías de la importancia de los juicios, la Argentina fue destacada a nivel mundial por haber realizado estos juicios y continuar realizando estos juicios, y por eso invitamos a todos ustedes el día 26, el jueves, a partir de las 4 horas, de las 16 horas, en nuestra sede de Independencia y Buenos Aires, donde vamos a realizar una jornada de reflexión con la participación de los jueces, fiscales y demás involucrados en el primer juicio que hubo en Neuquén, la Escuelita 1 se llamó en el año 2008, para poder, junto con nuestros estudiantes y la comunidad en general, hablar, pensar e interpelarnos también, como decía antes, sobre esta situación, este 24 de marzo, en nuestra realidad actual. Gracias, Ulf. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Han sido muy amables. Ulf Nordenthal, abogado, profesor de Historia y director de UFLO. Pablo Matkovic, coordinador académico y organizador de esta charla del jueves, a partir de las 4 de la tarde, donde se hablará o se va a reflexionar a 50 años del golpe de Estado, la importancia del juzgamiento en Neuquén, y los expositores son Orlando Cosia, Marcelo Grosso, Gustavo Olivera, Shirley Rivero y Bruno Badalá. La coordinación académica, Pablo Matkovic, Mariana Querejeta y Alejandro Cabral. Y con esta referencia nosotros hacemos la primera pausa aquí en Panorama. Cuando volvamos vamos a estar charlando de otros temas, más vinculados con la realidad más visceral, la del bolsillo, la economía.